Buenas tardes. Hoy vamos a terminar la sesión 8 y relacionada con la temática de mezcla rápida del curso de diseños 1 de planta de potabilización de la especialización de aguas y saneamiento ambiental. Buenas tardes, ingeniero Jean-Pierre. Buenas tardes, profe. Vamos a arrancar ya el inicio de clase. Mientras se van conectando sus compañeros, la clase queda grabada. Cuando vamos a hablar de mezcla rápida, en este caso, el proceso de la fase de potabilización en una planta de agua potable, relacionamos los aspectos de la coagulación. Cuando uno mira el concepto de la coagulación, aquí pues en la presentación le doy una serie de argumentos donde dice que se refiere al proceso de estabilización de las partículas en suspensión del agua. ¿Cuál es el objetivo de la mezcla? Desestabilizar los coloides, mejorar la turbiedad, bajar la unidad de color y mirar también la variación del pH cuando se está aplicando el coagulante en lo que nosotros llamamos el concepto de la mezcla rápida. Normalmente cuando se habla del concepto de la mezcla rápida, vamos a analizar la condición de los coloides, a qué hace referencia. Cuando los coloides son, diremos, todas son las partículas que se generan dentro del transporte superficial del agua, generada por la erosión de los suelos, los sustratos minerales o la descomposición de sustancias orgánicas. Vamos a tener una serie de fases cuando se hace el proceso de la mezcla rápida de una agitación, digamos, una solución verdadera, como se aplica el coagulante. Cuando se hace esa agitación también de los coloides, también tenemos una presencia de ciertos límites. En este caso, se hace referencia a las condiciones de la turbidez y el color que se maneje en el agua. Normalmente esos coloides, hay unos estándares cuando se hace que tenemos que tener en cuenta, es el tipo de partícula, el tamaño de la partícula, la turbidez en sí y el color. Dije, estos cuatro parámetros me están indicando qué condición trae, en este caso, el agua, sus colores, si son arcillas, sedimentos, materias orgánicas, inorgánicas, o a veces traen material, en este caso vegetal, como el plancton y microorganismos de carácter microscópico, como las partículas también de materia orgánica, en este caso a niveles de hidróxidos. En este caso podemos tener mezclas también de fluidos, condiciones aceitosas, que me pueden generar una condición dispersa. ¿Qué es lo que se busca dentro de esta relación del coloide en el agua? Es importante que tenemos a ciertas grasas, ciertos aceites en general, esa condición de dispersión en la fase me puede estar generando un agente estabilizante o emulsificante cuando se hace la parte del coagulante. Normalmente aquí tenemos una serie de propiedades de los coloides, que son las propiedades eléctricas, en este caso las propiedades cinéticas, las propiedades ópticas y las propiedades de superficie. Diríamos, son los cuatro tipos de superficies donde tenemos que normalmente se va a manejar una condición dispersa y una condición continua. Entonces puede tener todas las combinaciones de sólido sólido, líquido sólido, gas sólido, sólido líquido, líquido líquido, gas líquido, sólido gas o líquido gas. Todas estas combinaciones me puede definir una clasificación de cómo puede ser el agua, en este caso, para hacer, y aquí nos da un listado de ejemplos a tener en cuenta. Normalmente las propiedades de los coloides, cuando hablamos de las propiedades eléctricas, es importante necesario analizar las condiciones de la asunción de los iones y la parte de la ionización, en este caso, en función del pH. ¿Qué es lo que se analiza también? Dentro de esas propiedades cinéticas, uno mira los aspectos de difusión y la presión osmótica, donde vamos a mirar cuál es el movimiento de las partículas. Entonces aquí se habla de los conceptos de los movimientos brownianos, que son de carácter aleatorio, dentro de la dispersión de esas partículas, cuando se colisionan y cuando no, cuando hay una difusión y hay una ósmosis. Normalmente también vemos la otra que son las propiedades ópticas, que se aplican el concepto del efecto Tyndall, Faraday, donde vamos a mirar las condiciones de la turbiedad y la dispersión, en este caso pruebas que se hacen a nivel de laboratorio, cómo es el grado de la absorción de la luz en función de la concentración de los coloides. Y las propiedades de superficie, que es una metodología por absorción, normalmente vamos a evaluar en estos casos cuál es el nivel de solubilidad en el agua cuando se da esa absorción y cuándo es la afinidad en este caso, del soluto, el coagulante y la relación del coloide. O sea, cuando es el proceso de solución de soluto
con el absorbente, que es lo que se busca dentro de estas cuatro propiedades que se manejan en la mezcla. Ya cuando miramos la mezcla rápida en la etapa de coagulación, tenemos que mirar qué tipo de coagulantes estamos metálicos, sea de aluminio o hierro, que es el más usual, donde vamos a mirar esa disposición de cómo va a ser esa aplicación de ese coagulante, qué tipo de estructuras vamos a emplear o dispositivos, en este caso hidráulicos o mecánicos, para garantizar en este caso esa fase de coagulación dada. Normalmente cuando se establecen estos rangos de implementación de la mezcla, tenemos que empezar a evaluar la velocidad de la mezcla. Normalmente esas condiciones de esa velocidad dependen, en este caso, de la relación de la alcalinidad, en el caso del pH, cuando uno evalúa los parámetros, cuando vamos a hacer estos análisis de en función de tiempo. Aquí les dejo un link para que vean un video de la relación de la mezcla rápida. Cuando vamos a encontrar esquemas, cuando se hacen monitoreos en las mezclas rápidas, es importante conocer las tuberías remanentes en función de la variación del pH. Entonces aquí pongo varios casos cuando uno maneja el pH. Estamos manejando diferentes tipos de coagulantes, sulfatos de aluminio en diferentes concentraciones o en este caso coagulantes de tipo orgánico. En este caso estamos trabajando la moringa. A la vez uno evalúa dentro de esas condiciones, cuando uno hace un monitoreo detallado, mirar cuál es la tendencia de esa mezcla rápida dentro de los procesos de coagulación. Hay varios autores, en especial Amidarag y Anil en 1964. Ellos establecieron rangos para definir las condiciones del aluminio en función de los pHs, cuánto es el barrido óptimo y los gradientes. En este caso, ellos miraron las condiciones de los diámetros de los coloides en función del tiempo y la turbiedad y dieron estos tipos de esquemas para mirar cómo era la tasa de estabilización de esos coloides. A la vez también miraron las condiciones cuando se hacen los aspectos de disipación de energía y la relación a nivel de microescala del diámetro de la partícula, establecían condiciones de rango viscosos y rangos inerciales, donde miraban la dimensión, en este caso el tamaño de la partícula, o sea, el diámetro del coloide, en función de, en este caso, de las cargas negativas que generan los coloides. Entonces, se dan una serie de este proceso de estabilización teniendo en cuenta cómo vamos a hacer estas dosificaciones. Y de ahí se parten en las fases de monitoreos que uno hace en una planta, mirar cómo son las curvas de variación de esa tasa de desestabilización cuando se tratan con sulfato de aluminio, cloruro férrico, cloricloruro de aluminio o coagulantes orgánicos. Tenemos unos ejemplos y miramos cómo es la tendencia. Estas gráficas varían de acuerdo a decir al nivel de, en este caso, que vamos a coagular el agua en esas mezclas rápidas. A la vez, ¿qué tenemos dentro de esos métodos para evaluar las mezclas rápidas? Tenemos los mezcladores con flujo de pistón y los retromezcladores. Digamos, son dos formas de garantizar esa mezcla rápida. Los flujos de pistón, en este caso, se hacen a través de un dispositivo hidráulico, que puede ser un orificio, un vertedero, una constricción en general. Y los retromezcladores, en este caso, vamos a tener periodos de detención de 10 a 60 segundos, mientras en este caso, aquí podemos trabajar turbinas o paletas rotatorias que generen turbulencia. A la vez, en ese caso, también tenemos dentro de los mezcladores de flujo pistón, hay un listado donde podemos manejar el resalto hidráulico, la canaleta parcha, los tubos Ventures y los dispersores, que digamos que son los más usuales. En la práctica uno maneja siempre son los vertederos o la canaleta parcha, inclusive los vertederos a veces los manejan con una tubería perforada, este tipo flauta, y me están dando esos mezcladores para garantizar una mezcla que sea de carácter uniforme. En los mezcladores de tipo Venturi, normalmente aquí hay varios esquemas en plantas grandes o a niveles de tuberías a pequeña escala. Todo se relaciona en función de la velocidad, las presiones, el peso específico y la diferencia de niveles, que estos son importantes. Con estas variables se obtienen las velocidades, tenemos las ecuaciones de velocidades y de caudales, en este caso, que es lo que se busca evaluar cuánto es el caudal que entra y cuánto es el caudal que sale, en este caso del Venturi. Y uno evalúa los flujos. En este caso, esos flujos normalmente están en función de las velocidades y uno puede estar replicando el principio de Reynolds.
En disipadores de energía hay naturales también, de las fuentes hídricas o cuando se hacen sistemas escalonados en fuentes, con que mirar para mirar, regular el control de sedimentos, de arrastres y evitar socavamientos. En este caso tenemos el caso del resalto hidráulico. Cuando hablamos del resalto hidráulico, es importante, en este caso partimos de la ecuación planteada por Lewis y Ennis, donde hacemos la relación de las variaciones de las profundidades de las láminas, en este caso de agua antes y después del resalto, miramos el número de Froh. El número de Froh lo podemos establecer aquí mediante la siguiente, que es la velocidad dividido sobre la raíz cuadrada de la gravedad sobre el área transversal del canal sobre el ancho del canal. O a veces se multiplica G por H, que es la altura hidráulica del canal que se da, que es la relación del área transversal del canal sobre el ancho del canal, que es la misma concepto. Acá es importante, cuando hablamos del número de Froh, vamos a manejar rangos. Teóricamente se habla, dice que menor a 1, el flujo es subcrítico, igual a 1 crítico y mayor a 1 supercrítico. Ensayos ya reales en canales, vamos a manejarlo, menores a 0.9 subcrítico, entre 0.9 y 1.1 crítico y mayor de 0.1 se considera supercrítico. A la vez, cuando hacemos esas relaciones, en este caso para la diferencia de energía o variación de energía, las podemos calcular en función de las láminas, o sea, en este caso las alturas de lámina, tanto de entrada como salida, y obtenemos una aproximación, dice que la energía consumida en una turbulencia puede estar entre 45 y el 70%, que es normalmente lo que uno evalúa en estos tipos de estructuras para mezcla rápida. Hay otro aspecto importante cuando uno evaluamos en los resaltos hidráulicos. Cuando ustedes consideran, hacen los análisis respectivos, acá uno evalúa las unidades. En este caso, tenemos que mirar, en la norma nos hablan de una serie de parámetros de diseño, que son los gradientes. Aquí me da un rango que deben estar fluctuando entre 700 y 1300 1 sobre segundo. El número de Froh, que digamos una condición favorable, es que se adapta, se manejan rangos entre 4, 5 y 9, en este caso para conseguir un resalto hidráulico de carácter estable, que es lo que se nos dice entre los estándares que sean. Y a la vez se mira cuánto puede ser la dosis del coagulante que debemos aplicar. En la fase de dosis de coagulación, cuando aprendimos a calcular los coagulantes en solución o los coagulantes en este caso sólidos, ya tenemos la dosis básica. Cuando implementar en este caso que sea constante de la parte de cuando uno evalúa nuestro resalto? Normalmente en los puntos de aplicación, cuando tenemos a niveles subcríticos, a veces tenemos que mirar estas variaciones de la transición del flujo supercrítico a condiciones a flujo subcrítico. En este caso, cuando se maneja una compuerta. En muchos casos, a veces cuando uno evalúa los resaltos, tenemos que hacer una verificación, lo que nosotros llamamos los diagramas de energía. Cuando tenemos el resalto hidráulico, cómo es su disposición de su línea de energía, hablaríamos de las condiciones, cuándo se está trabajando los niveles a condiciones supercríticas y cuándo a subcrítico, cuándo van a ser las alturas de variación y cuánto es la energía específica. En este caso estaríamos la parte potencial, la parte cinética y la carga en este caso que me da la línea de energía dependiendo las curvas. Estas curvas pueden estar variando, ojo, partiendo de la sección del canal y miraríamos también el caudal y la velocidad que se estén manejando dentro de estos parámetros. A la vez, aquí nos manejamos unos tipos de resalto. Acá se manejan unos rangos, como dice cuando el factor de Froh, el número de Froh, según la oficina de reclamos de los Estados Unidos, nos están diciendo que cuando es a 1 se considera de flujo crítico, o sea, no hay salto. De 1,7 de 1 a 1,7 se considera un resalto ondular, la superficie es libre, presenta ondulaciones. De 1,7 a 2,5, el resalto es débil, la disposición de la energía en este carácter es pequeña, y de 2,5 a 4,5 es oscilante. En este caso se generan el efecto de chorro y hay ondas superficiales. Y el de 4 a 5 a 9, que hablábamos, genera una buena disipación de energía, que es el resalto estable que nos piden para garantizar una mezcla rápida. Entonces, cuando uno hace los chequeos
del número de Freud con esta ecuación, la que acabamos de ver acá, doblamos acá en esta presentación, si verificamos el resalto cuando hacemos pruebas de campo en una planta, vamos a encontrar a veces falencias que los rangos no están en este parámetro. Entonces es una condición que podemos hablar de un régimen subcrítico de carácter conocido o un régimen subcrítico de carácter también no conocido. Cuando ustedes evalúan esas condiciones de las láminas, es importante hacer esa fórmula sencillita y me está diciendo la tendencia si el resalto va a ser eficiente. Vamos a garantizar la mezcla esperada. Aquí tenemos un ejemplo para que nos quede claro cómo aplicamos esa condición del resalto hidráulico. Cuando uno hace la parte de la determinación, en este caso conocemos la cresta, la longitud, el caudal que vamos a manejar y una constante que vamos a estar definiendo en función de las cotas, donde podemos sacar estas, aplicando las ecuaciones de Ciuletti, hacemos la estimación de cuánto puede ser la altura o la elevación y miramos cuánto es el tirante o la altura de la lámina que debe llegar al vertedero. Nos dice que la longitud de la cresta es de 74.2, estamos hablando, diremos casi de un embalse. El diseño es de 2124.76 metros cúbicos por segundo y las cotas me le dan a partir de la cota de 268.22 metros. Con eso pueden apagar el micrófono. Cuando decimos esa velocidad de llegada, es importante. Tenemos que evaluar cuánto va a ser esa altura y la altura de diseño, que es lo que uno hace entre estos chequeos para mirar el resalto hidráulico. A la vez, verificamos la altura de la presa con las diferencias en este caso, de la condición de la altura de diseño y definimos cuánto va a ser la relación de la altura esperada para que me indique cuánto puede ser la velocidad que estemos evaluando y hacemos diremos, una especie de corrección a las cotas de elevación sobre la cresta. En una mezcla rápida, que es importante, que es la operación en este caso del tratamiento para garantizar no solo la dispersión de las sustancias químicas y gases, sino también mejorar los niveles de turbiedad y color, que es lo que se busca también, reducir la carga orgánica y a veces si traemos trazas de niveles de DBO, inyectarle oxígeno disuelto al agua, que eso vamos a ayudar no solo a definir la dosificación en la parte de coagulación y floculación, la dosis óptima. Entonces aquí, en este caso hay una serie, son los resaltos hidráulicos, las canaletas, los vertederos rectangulares, las tuberías de succión de bomba, los mezcladores mecánicos en línea, las rejillas difusoras, los chorros químicos y los tanques con equipos. Y aquí tenemos la lista de coagulantes que más se emplean, en este caso los sulfatos férricos, los cloruros férricos, los sulfatos de aluminio y los sulfatos ferrosos. Diremos que son los 4 más usuales que se emplean para una mezcla rápida. Dentro de esa hay la normatividad en la resolución 330 que no, tampoco fue modificada tanto en la 799 del 2021. Aquí nos hablan de la fase de coagulación, que es la que debemos tener en cuenta similar a los sedimentadores. Acá se cambia en la fase de diseño, operación y construcción de una mezcla rápida, ya sea por agitación o hidráulica o mecánica. Aquí me dan los rangos de cuántos son los gradientes y cuánto es el tiempo de mezcla. Entonces, cuando si es un mezclador de tipo hidráulico, los gradientes se consideran entre 1000 y 2000, 1 sobre el segundo, y los tiempos de mezcla menores a 1 segundo. Y cuando son mecánicos, se consideran gradientes de velocidad media. Estamos hablando entre 500 y 2000, 1 sobre el segundo, y tiempos, en este caso de mezcla, menores a 60. A la vez me plantea acá los intervalos del manejo del número de Freud, que debe ser entre 4.5 y 9, que es el parámetro que nos da referencia la norma. Además, nos dice que el operador debe ajustar la dosis óptima de los coagulantes, como las definimos con las pruebas de Harris. Ellos me están diciendo cuánto pueden ser la dosificación y establecemos la curva de dosificación durante el funcionamiento, que era la tabla que yo les colocaba en los laboratorios anteriores para definir cuánto era la dosis óptima a nivel mensual. Con estas
directrices que nos da la norma nos hablan también de los parámetros de diseño en la fase de los floculadores convencionales, que en la resolución 30 se hizo una modificación del artículo 112 y se modificó a la 799 llevándolo al artículo 33. Dice que la floculación convencional para una de las unidades de mezcla rápida y mezcla lenta deben ubicarse lo más cerca posible para caudales menores a 250 litros, de acuerdo al tipo de floculador que puede ser hidráulico o mecánico, mientras los caudales mayores a 250 serán de carácter de tipo mecánico, excepto lo que se trata de optimización en plantas que se pueden adecuar con floculadores hidráulicos. Es el mire que nos están diciendo, y los tiempos también de disminución de velocidad va de 70 a 10 sobre 1 sobre segundo, y miraríamos aspectos importantes que son la requisición de tiempos de retención hidráulica, que se hablan de 20 a 40 minutos, que esas, digamos, son las modificaciones que se le hizo a la 330 en su artículo 112. A la vez, manejamos una serie de los rangos óptimos que nos dan en la mezcla rápida cuando se emplean difusores o resaltos hidráulicos con gradientes entre 700 y 1300, 1 sobre segundo. Estos ya serán pruebas de campo. Los mismos mezcladores en línea que se hablan de 3000 a 5000, 1 sobre segundo. Hay que mirar también el comportamiento cuando uno evalúa la influencia de la mezcla en la formación del flóculo. En este caso vamos a medir cuántos son los gradientes de velocidad de mezcla requeridos, que van a ser constantes, todos se manejan para 2 minutos. Lo que vas a cambiar es el gradiente y el tiempo de formación de flóculo, que va de 45 a 10, es descendente. O sea, a medida que se incrementa el gradiente, los tiempos de iniciar de la formación del flóculo se reducen. Volvemos a retomar los conceptos que nos enseñaban en la parte de fundamentación sobre los mecanismos de absorción, de coagulación. Se hablan de la absorción y el barrido. Entonces aquí vamos a tomar, en este caso, qué tipo de coagulantes vamos a trabajar. En este caso, cuando se dice el coagulante, vamos a mirar la reacción, cuáles son los excesos, en este caso solubles, si hay proceso, y mirar los componentes del agua con coloides y el diámetro de la partícula. Normalmente, ahí me puede definir cómo hace sido una coagulación por absorción o la coagulación por el barrido. En este caso, ¿qué quiere decir? Vamos a garantizar cuáles las especies, en este caso, eh, eh, solubles, en este caso que generan, si es una condición rápida, si es una condición lenta. Cuando miramos todos estos análisis, lo que uno hace es la verificación, en este caso de esa evaluación, cuál es la geometría de la unidad, los puntos de aplicación del coagulante, miraríamos las verificaciones del pH, la secuencia de aplicación, la intensidad de la mezcla o agitación, los tiempos de retención y las condiciones hidráulicas de la unidad con sus interconexiones. Uno chequea el tiempo de retención y las condiciones de esas interconexiones que digamos los gradientes que sean cercanos a 100 sobre 1 sobre segundo, y los tiempos ideales serían iguales a 0, que es lo que se busca. Y la retención podemos hacer pruebas de trazadores para definir cuál puede, de acuerdo a la geometría, cuánto va a ser el punto ideal para la aplicación del coagulante. En el cálculo del gradiente de velocidad debemos tener en cuenta y conocer el caudal, que es importante, y el tiempo de retención. Y podemos evaluar cuántas las pérdidas de carga, cuánto puede ser el volumen de unidad, y tenemos, de acuerdo a la temperatura, establecemos la viscosidad, el peso específico, y estimamos el gradiente, que se expresa sobre segundo. Entonces, en este caso, tenemos peso específico, la carga hidráulica, pérdida de carga, la viscosidad y el tiempo, en este caso, perdón, la función de la variable de temperatura en función de la viscosidad. Acá tenemos un ejemplo, cuando se hacen las pruebas de ensayos de trazadores, el formato de datos, cómo debemos tener los tiempos de medición con las dosis de aplicación. Es lo mismo que la fase de interconexión, cómo se hace esas tomas de datos en campos, cuando la vamos a hacer dentro de la planta. Una vez vamos al proceso de la coagulación de la mezcla rápida. En la resolución 2115
del 2007 y nos remiten a la norma técnica colombiana, a la 3903, sobre los procedimientos de ensayo y floculación. En este caso, nos piden la famosa test o prueba de Harras, donde debemos mirar, decir, cuál es la condición de esa agua dentro de la fase de operación se requiere para definir cuántos son los procesos finales que se siguen en la definición de esa mezcla rápida. A la vez, cuando tenemos la clasificación. En las mezcladores en este caso, o las unidades de mezcla rápida, tenemos los hidráulicos y los mecánicos. Cuando hablamos de los hidráulicos y los mecánicos, está el resalto hidráulico, en línea, las caídas, las contracciones, la velocidad en cambio. Y en los mecánicos, podemos ya en este caso mirar en mezcladores, en este caso que se trabajan en línea. Entonces aquí nos da un listado que nos referencia qué tipos de unidades podemos poner los mezcladores de tipo rampa con caudal, la canaleta Parchal, el tipo rampa para caudales estándares en 100, el resalto hidráulico y el mezclador de rampa para 500 litros por segundo. Que es normalmente lo que encontramos dentro de esta fase de verificación. A la vez, el mezclado rápido, que aquí es importante cuando hacemos la aplicación del coagulante, va a ser en este punto crítico, donde tenemos las mayores, diríamos, condición de turbulencia, cuando uno aplica el principio de Freud y me dio el rango entre 4, 5 y 9, vamos a tener un diseño favorable con unas buenas eficiencias. En los mezcladores rápidos también se mira, en este caso, de los resaltos hidráulicos, hay una serie de parámetros a tener en cuenta, que es la altura de la lámina, la distancia, las longitudes, y cuánto va a ser la zona que me genere la caída. Este efecto que se genera aquí de la mezcla rápida me está garantizando, en este caso, que la mezcla así esté bien estándar, o sea, tenga sus dosis apropiadas, tengamos una mezcla homogenizada y se genere el proceso de coagulación, es decir, acelerado. Aquí presentamos una serie de esquemas donde están las ubicaciones de los mezcladores rápidos. Esta es una flauta, tenemos el mezclador, que tenemos las tuberías donde a veces se instalan y a veces se ponen también medidores de niveles para los dosificadores. Estas tuberías vienen de un tanque que se conectan y me están definiendo cómo va a ser ese dentro de la disposición de una canaleta parche. Entre los mezcladores mecánicos, lo que nos enseña la norma, la 330, en su título C o documento anexo C, aquí nos dan una serie de parámetros. Un mezclador mecánico dice que se emplea de tipos hélices o paletas u otros elementos similares que mediante una rotación de una fuerza motriz. Dentro de esto se dice que los criterios de diseño son los siguientes. Estamos hablando de tiempos de retención menores menores a 60 segundos, los gradientes entre 500 y 2000, el punto de aplicación de los productos, en este caso que se adicionan, lo incluimos en la parte inferior de la turbina, en este caso que son las constantes K sub T, que aprendimos allá en la parte de agitadores, y establecemos la potencia, que es lo importante. Las pantallas, en este caso, se hace referencia a las partes transversales de la dirección de flujo para prevenir que se generen vórtices en la unidad de mezcla rápida como tal. Dentro de los mezcladores mecánicos, tenemos los tiempos de detención, ya lo hemos definido, el número de flujo, que esto es importante. Se recomiendan dos. En esta escala, como de acuerdo a los tiempos de contacto, podemos estar definiendo cuánto pueden ser los gradientes. A mayor tiempo de contacto, el gradiente tiende a disminuir. Y los parámetros en este caso del tipo de contacto va de 10 a 90, el número de Reynolds es mayor a 6000 y las velocidades tangenciales de paletas me dicen que son alrededor de 6000 volúmenes. Acá tenemos unos esquemas de esos mezcladores que van a depender del tipo de hélices, y si son axiales, radiales, paletas dobles, sencillas, y vamos a garantizar que ya esto lo retomamos en el curso de la sedimentación y coagulación. En los mezcladores de hélices, ¿sí? Son de tipo axial, aquí se manejan velocidades altas, hasta 2000 revoluciones por minuto. Aquí tenemos unos esquemas y cómo es la disposición en la planta. Tenemos acá con sus motores,
y cómo va a ser la disposición del tipo de hélices que se trabajan de tipo radial. El de mezcladores de paletas cambia las paleticas, las tenemos acá en este rango. La mezcla va a ser en este sentido, que es lo que se busca. Hay una homogeneización, también se traen paletas paralelas, manejan velocidades bajas de 2 a 150 revoluciones por minuto. El diseño de los mezcladores rápidos, en este caso, siempre nos vamos a fundamentar en parámetros como, uno, el gradiente, ¿sí? Y incluimos todos los aspectos de potencia, viscosidades, y miraremos los volúmenes del tanque cuando estamos trabajando mezcladores mecánicos. Y los hidráulicos, podemos trabajarlo con el peso específico, la altura de pérdida de carga de energía, o la viscosidad cinemática por el tiempo, en este caso de retención. Son de condiciones de combinación de tanto el del hidráulico, que vamos a trabajar con esta ecuación, y el de mecánicos, trabajamos con la siguiente ecuación. Dentro de los aspectos, cuando uno evalúa, hay un concepto que son las potencias. Cuando nos decimos las potencias, en este caso los mezcladores, hay dos condiciones, que es la potencia requerida, en este caso, y el número de Rayleigh. Estos dos parámetros, cuando uno los evalúa, me está indicando si la potencia que vamos a, si es acorde, de acuerdo si es un mezclador de tipo mecánico hidráulico. Y aquí miramos una serie de las constantes K, que vamos a emplearlas acá, en función del tipo, si es una impulsión y los tiempos de contacto, cuánto pueden estar variando, fluctuando en función del tiempo. En la relación de diseños, en estos casos, ya hay estándares. Para el tanque cilíndrico, aquí en este caso, vamos a manejar estos parámetros, están en función de qué, del diámetro, la altura, el espesamiento, el ancho de la paleta, el ancho de separación, todas esas variables tenemos que, con base a la medición, hacer el chequeo si se cumplen estos rangos, estos criterios de diseño. Lo mismo para el tanque cuadrado. Con esto ya miraríamos las ecuaciones de energía, las de velocidades, los ángulos, el número de Frost, las pérdidas en este caso, en cada caso, las longitudes, digamos, reales, los tiempos de detención, y ya la relación, en este caso, de estimación con base a los caudales, cuánto puede ser la tendencia de variación. Y los mezcladores hidráulicos, que es el otro concepto que también nos dice la resolución 330, acá nos da también unos parámetros de diseño que son diferentes a los de mecánicos. Nos hablan de las velocidades mínimas, que son de 2 metros sobre segundo, velocidades en la garganta, perdón, en los efluentes se considera de 0.75 metros por segundo. Aquí cambia el número de Frost. Dice que no debe ser entre 2, 4, 5. En este caso, debe estar entre 1,7 y 2,5 y entre 4, 5 y 9. Incluye un rango adicional entre 1,7 y 2,5. Nos recomienda, digamos que es como si fuera un flujo de transición. Estaríamos hablando de una condición de flujos hidráulicamente lisos a flujos hidráulicamente rugosos. Y los gradientes están fluctuando entre 1000 y 2000, 1 sobre segundo. Los tiempos de retención se consideran 1 sobre segundo y la altura sobre el ancho de la canaleta debe estar entre 0.4 y 0.8, que en este caso está definiendo esa relación para definir si el punto de aplicación que hemos seleccionado en nuestro forador, en nuestra canaleta, se ajusta y cumple los estándares requeridos. En difusores, ya hay parámetros sencillos que son los diámetros y los espaciamientos con sus velocidades respectivas, que son condiciones pequeñas. En los vertederos se toman decir los sectores de ventana o perfiles de tipo Krieger, que se llaman de rebose, que para garantizar, es decir, en este caso del resalto. Cuando son los mezcladores de estáticos de inserción, dice que los gradientes deben considerarse como si fueran en una mezcla uniforme, lo que llamamos un flujo libre. El mezclador de la canaleta Parcher, ¿cómo se evalúa? En la canaleta Parcher es importante en estos análisis. Miramos una serie de estándares que nos enseña la metodología de la agua y de la NSRS, que es el Servicio de Conservación de Suelos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que ellos establecieron esta metodología del aforador Parcher, donde se incluyen
el factor de ahogamiento, el de flujo libre, flujo ahogado, y estaríamos mirando, en este caso, cuántos son los rangos, de acuerdo que me da si la submersión es menor a 60, si está entre punto 30 y punto 70 o entre punto 30 y punto 25. En cada caso, te dice que debemos, para garantizar una buena sumersión, así no la apliquemos, se debe, en este caso, un 70% para estimar las pérdidas que se requieren, lo que nos dan. No. En flujo libre nos hablan de los anchos nominales de los medidores cuando están a 30 centímetros y entre 30 y 2,40. ¿Cuánto deben hacer? En este caso, la condición de ahogamiento, que no es ser estos valores que son valores adimensionales. Ahora vemos cómo los calculamos. Los flujos ahogados se consideran que exceden las condiciones de los flujos libres. Entonces aquí ya hay una tabla de dimensionamiento de las canaletas. Las variables de todas estas letras, muchos hemos diseñado en la parte de canaletas estos estándares. Aplicaríamos también los datos de parámetros de diseño que se hablan en este caso de los gradientes entre 700 a 1300 y de 3000 a 5000 según la unidad que se selecciona. A la vez tenemos que mirar cuántas son las concentraciones, si son altas o bajas, para mirar si hay un mecanismo de barrido o un mecanismo de absorción. Y los criterios de selección del mezclador, en este caso, ¿cuáles son los datos? Tenemos que tener en cuenta cuánto es el caudal de trabajo. En este caso, el QMD se considera que sea mayor a 500 litros por segundo. Miramos en este caso el canal que trabaja a condiciones semipermanentes o permanentes. Hay que tener en cuenta la sección y me dan unos valores apropiados. En este caso, si son vertederos de tipo rectangular o triangular que sean menores a 30. Y el rango puede estar variando. A la vez, los diseños de tratamiento se pueden partir. Para este caso, tomo un ejemplo de 250. Esto varía también de acuerdo a la población que ustedes hayan proyectado de diseño, donde podemos decir que para un cambio de pendiente se adopta cualquier rango de caudal. En cuanto a la caneta parche, el caudal recomendado debe ser mayor a 500 litros por segundo, ¿sí? Dada la complejidad de la construcción en canales pequeños. Entonces, cuando hacemos todos estos análisis, lo primero que vamos a mirar, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un caudal de 576 metros cúbicos por segundo. Vamos a realizar el diseño hidráulico con un pozo de amortiguación de una longitud de régimen uniforme de un ancho de 6 metros, que tiene una salida de 8 metros a un caudal trapezoidal con taludes de 1,2. En este caso, el tirante medio al final de esta condición se considera de 0,80 y el tirante de salida debemos calcularlo. Entonces, con el cálculo de la tirante conjugada o lámina conjugada, en el número de Froh, calculamos las velocidades, conocemos y la sección de base del canal y el Y, obtenemos velocidad, hacemos la verificación del número de Froh, estamos dentro del rango, y hacemos de una vez la estimación del factor Y sub 2, en este caso, que incluimos el factor no solo el de número de Froh, incluimos también la variación, en este caso, de los parámetros requeridos, en este caso de la lámina que hemos calculado. Al hacer este chequeo de los 446, ya nos partimos de una lámina que conocemos inicial de 80 centímetros. Entonces, dice, vamos a mirar la verificación del pozo de amortiguación. Acá tenemos dos criterios a tener en cuenta cuando ustedes evalúan si el pozo requiere una amortiguación o requiere no amortiguación. Si la lámina, en este caso de salida, es menor, la intermedia a la de salida, no requiere de pozo de amortiguación. Si la intermedia es mayor a la de salida, se requiere un pozo de amortiguación. ¿Qué quiere decir esto? Al verificar, si miramos la relación que nos da, dice que es mayor, dentro del criterio, dice dentro de la tasa, diríamos, promedio, se requiere un pozo de amortiguación. Con eso, a la vez que empezamos a calcular la altura del escalón del pozo, donde vamos a evaluar cuánto es esa variación de esa altura en función del área trapezoidal y la velocidad del canal de salida. Entonces, con estos dos parámetros, hacemos ya el chequeo para mirar ese diámetro de pozo y miraremos estas tres condiciones que nos dice el número de Froh. ¿Qué nos dice el número de Froh para hacer estas condiciones? Si es menor a 4,5, se acepta con una condición del factor en este caso de la selección de los criterios
de acuerdo a la metodología de la USBR, en la literatura propuesta por Bentechó, dice que para garantizar la disminución del oleaje en el tipo del resalto. Si está entre 4 y 5 y 9 el número de Frost, se acepta una condición de 1, la condición del salto es estable, hay un buen funcionamiento, y si es mayor a 9, se acepta una condición de es un N, en este caso de 1,0 a 5, la ubicación del salto dentro del pozo, dada la tendencia de los saltos fuertes, debe, en este caso, correrse aguas abajo. Entonces se recomienda, en este caso, que se busque que el factor sea menores a 4,5 para aceptar un factor favorable. Hacemos el chequeo, en este caso, de la longitud del pozo. Aquí se habla de un concepto que es la Riemann. ¿A qué hace eso? En la estructura, es una estructura de ingeniería que se coloca aguas abajo del resalto con un pequeño muro. También se le conoce dinteles en la elevación del lecho para controlar y estabilizar el flujo y evitar velocidades, en este caso, límites permitidos, promoviendo la erosión y socavación de aguas abajo. Hacemos el chequeo de los caudales unitarios, en este caso, que es especialmente por metro, y hacemos la estandarización del número de Frow en función de las longitudes, en este caso de la estructura sobre las alturas de la lámina, y establecemos cuánto puede ser esa longitud de la riberma que se requiere en nuestra planta. Con base en esta, entramos a la relación del número de Frow que nos dio 4 algo, el valor que tenemos acá, 4 acá, el número de Frow, ¿dónde lo calculamos? Acá, 428, ¿sí? Este valor, nos vamos a este diagrama y lo proyectamos, 446, y obtenemos una relación de láminas LY de 595, que es el valor que tenemos acá. Vamos a la tabla 28 con el número de Frow, con este valor, y obtenemos este parámetro. Lo reemplazamos y obtenemos estos valores. Digamos, ya tenemos la relación de las láminas en función de las alturas y longitudes. Con esto ya queda diseñado nuestro pozo de amortiguación con sus medidas, sus velocidades, sus alturas, sus longitudes del pozo, la ribera, tanto de entrada como de salida. Acá les coloco un ejemplo. ¿Cómo hacemos la aplicación del mezclador de la canaleta Patch? Con el caudal, manejamos la tabla de rango de caudales de acuerdo al ancho, miramos la verificación de las relaciones en función del ancho de la canaleta, cuánto vale la constante K y M, ¿sí? De acuerdo al ancho de la canaleta. Estimamos, en este caso, el dimensionamiento de la canaleta. Vamos a verificar cuánto es la altura. Hacemos el dimensionamiento de esa canaleta, calculamos velocidad, el caudal específico, la carga hidráulica, los ángulos en grados, en este caso desde la canaleta de inclinación. Miramos la velocidad antes del resalto, el agua antes del resalto, el número de flow está un poco bajo, no sirve, me toca llevarlo ya al otros parámetros que me da la norma. Con base en esto, pasamos a evaluar esta altura del resalto a 0,5, a 1,09, y definamos la altura de la sección. Aquí les doy las tablas 2, 3 y 2, 3. ¿Dónde sacamos esa tabla? La tabla 2, 3 la tenemos acá, que son las dimensiones donde nos dice de este parámetro. Vamos acá despacio, acá. El valor de K y N. El valor de K y N, nos vamos a esta tabla al 2, 3, la tenemos acá. K y N son estos valores. Con esto ya interpretamos esas velocidades de resalto, el número de Frow y verificamos esas velocidades de sección de salida y la pérdida de carga de resalto. Con esto ya hacemos una verificación del cómo va a ser el tiempo de mezcla. Cuando decimos ese tiempo de mezcla, normalmente cuando ustedes hacemos una verificación, ¿sí?, del tiempo para estimar el gradiente. Aquí podemos, si tenemos un agua de 10 grados, aquí en esta escala, en la tabla 2,4, vamos a mirar la relación de la altura en función de la viscosidad cinemática. Y esta estandarizada te podemos interpolar cuando tenemos datos intermedios de temperatura. Entonces, con este valor, el que nos dan, que tomamos acá 2 puntos algo, que es este que está aquí, lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula.
que es este factor en esta ecuación. Esto se reemplaza y hacemos la prueba de matemática. En este caso, para verificar cuánto es el gradiente. Y el rango dice que debe estar entre 700 y 1300. Entonces quiere decir que cumple. Está OK. Cuando decimos eso OK, en nuestro sistema vamos a hacer la estimación de cuánto puede ser la variación de esa condición del resalto. Acá les coloco una hoja de cálculo, cómo vamos a evaluar esos mezcladores. Entonces aquí está el paso a paso. Entramos con la temperatura del agua, el caudal, el ancho del canal y lo demás vamos a las tablas. Tenemos las tablas acá, aquí les puse los factores y aquí están los valores con las ecuaciones, cómo se establece. Vamos a mirar aquí si tengo acá una hoja de cálculo para verificar, ¿sí?, cómo evaluamos en el caso de las mezclas rápidas. Diseño 1. Acá. Profe, un favor. Así sale aquí de carga. Si lo escucho. Profe, ayer se cargó la actividad 3, como estaba ¿Sí? programado. Queda pendiente. Sí, lo escucho. Queda pendiente, como hoy es la última clase, quería comentarle que se mandaron a la bandeja de mensajes las Listo. actividades pendientes, para que tengan en cuenta. Bueno, yo contesto también las dos, no se afanen. Mañana, como tenemos el día sin carro, nos toca atender virtual, tenemos toda esta actividad para sacar esas notas al día. No te afanen por eso, ingenieros, que ya vamos a hacer. Acá les pongo una muestra, más o menos, Gracias. cómo ustedes deben presentar la hoja de cálculo. Damos los caudales medios, por ejemplo, el caso de la paneleta Parchar, dimensionamos los anchos, dimensionamiento de los caudales medios, la determinación del resalto con sus velocidades y las medidas con base al dimensionamiento, que es lo que se busca en esos tipos de estructuras, ¿eh? A la vez, el de tipo rampa, antes aquí hacemos también, si vamos a hacer esta técnica, esta también la técnica de orificios. Entonces, normalmente cuando hacemos en estas metodologías, cuando uno hace la mezcla rápida como tal, aquí tenemos el ejercicio que les puse en clase. Tenemos el caudal, la presentación, la temperatura del agua. Esta temperatura, ¿cómo las sacamos? Vamos ahorita, miramos a la tabla de propiedad física, miramos el ancho y las variables M, K, D, N, K1, C y G, las sacamos de las tablas aquí 2, 2, en función del ancho de la garganta que hayamos seleccionado. Si cambiamos, por ejemplo, en en pies, hacemos el cambio y aquí tenemos los valores. En la tabla 2, 3, vamos a mirar las disposiciones de los valores, en este caso de N, que lo sacamos acá, K, C y G. Entonces, van saliendo los valores y miramos dentro de la relación de la energía que de la tabla 2.4 en función de la temperatura del agua. Hacemos ya la función de los resultados. La altura de sección, aquí tenemos las ecuaciones de donde me dio este punto 392 metros. Ustedes miran acá la ecuación, la altura del ancho del canal, la velocidad, el caudal unitario, la carga hidráulica disponible, el ángulo en radianes, que se expresa el ángulo en grados, y miraríamos el caso de la velocidad antes del resalto y en este caso el número de Frobe. La norma nos habla de 2 a 3, cumple dentro de los estándares. Hacemos el chequeo de la altura del resalto, en este caso, para definir, entonces le da el rango punto 498, aquí lo aproximamos a punto 5. La velocidad del resalto, en este caso, me dio 1,091 y la velocidad en la sección de salida. Con esto hablamos pérdidas, en este caso del resalto, y definimos cuánto es esa pérdida contemplada
con base a la variación, en este caso de las alturas, la relación de la constante K, que es una medición en este caso de la tabla del ancho de la canaleta que hayamos diseñado, y establecemos esa velocidad de salida para establecer cuánto es el tiempo de mezcla y el gradiente. El gradiente nos habla de 700 a 1300, estamos dentro del rango. Esta es digamos, la hoja de cálculo que ustedes deben evaluar para su canaleta de parche. Me está indicando si cumple o no las condiciones. En esto hay muchas de las metodologías que ustedes aplican, como le mostraba acá en la parte inicial, es el mismo principio. Esta es la metodología de la USBR, donde uno mira los esquemas que me piden el dimensionamiento de la garganta y nos vamos a este patrón, que es el mismo. Con el ancho, definimos la capacidad, miramos la determinación del resalto de las constantes NK, de acuerdo al ancho que hemos establecido para establecer cuánto es en este caso, la condición del Z, en función de los caudales, tanto de entradas como salidas, y miramos la determinación de las velocidades, en diferentes, en este caso, de entradas de salidas, tenemos, las ecuaciones son similares, iguales a las que está en la presentación de clase, establecemos las medidas, vamos a la tabla, tenemos acá los valores de N, K y G, que son los valores que vamos a trabajar. A veces me piden otros parámetros para hacer la verificación en este caso. Y entonces uno lo lleva también, si vamos a hacer en este caso, el tipo rampa. El tipo rampa, que es una metodología de mezcla rápida, que me pide el caudal de diseño, el ancho del canal, la longitud del plano, la altura de la rampa y el número de flow. Acá los números de flows tienden a ser mayores, que se hablan entre 4, 5 y 9. Cumple. Esa es la diferencia de la rampa al canaleta parche. El parche te habla el número de flow entre 2 y 3. Entonces hacemos ya el chequeo para mirar las relaciones de cada condición del resalto y vamos evaluando velocidades de inicio, entrada, verificación del número de flow, miramos la profundidad, la longitud del resalto, esas pérdidas de carga que son ya ecuaciones definidas, su volumen, su gradiente, el tiempo de mezcla y miramos la altura del vertedero. Miramos si los difusores, si se requiere, de qué medida, qué diámetro, vamos a dar a la selección del, en este caso, cuál es el caudal de esa solución a aplicar y cuánto es la velocidad en la tubería en cada condición que uno evalúa para estos tipos de aspectos. En la parte de que son las horas de ingreso del difusor y cuánto es el caudal a corrección. Esto sería todo lo de la parte de la mezcla rápida. Entonces, hoy les queda ya subida la presentación, ¿sí? Y les queda también ya la grabación. Entonces, yo les agradezco la asistencia y nos estamos viendo dentro de las informes porque ustedes me están presentando para calificarlos, que es lo que ya me estaban diciendo. Yo espero mañana tenerles ya notas de las actividades que me están presentando. Gracias. Le escucho, Rosana, ¿qué me ibas a decir? Profe, esto entonces nos lo monta en el Canvas, esto que nos está mostrando como para guiarnos, Sí, yo les pongo en la y presentación. los Es que me PDF quedó de todas falta. las clases para poder Ahí, estudiar ahí, también. ahí está toda la presentación. Ahí les he dejado no se afanen por eso. Listo, otra pregunta. ¿Ya queda firme para el sábado el previo, el examen final? Sí, como está programado, eso está sujeto al calendario académico, Rosana. Ok, listo. No la puedo modificar. ¿Sí? Entonces, yo les Listo, dejo es que todo sí. eso al día para que hagan su evaluación y entreguen sus informes para tenerle Listo. nota lo más rápido para todo. Y que cumplan Ok. dentro del plan para que sigan la otra fase de la especialización. Listo, Entonces, profe. quedamos así. Bueno, quedamos. Profe, si puede hacernos el Pero- favor de dejarnos ese Excel, compartirnoslo, le agradecemos. Bueno, yo miro ahí cómo se los subo. Gracias, profe, muy amable. Listo. Gracias, profe. Bueno, buena tarde y que descansen todos. Ok, gracias. Igualmente, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego.